Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver preguntas ITFES matemáticas. Primera pregunta dice, en la tabla se presentan los 5 mejores puntajes en el examen Saber 11 de un colegio. Acá tenemos entonces el código del estudiante, que es del 1 al 5, y los puntajes que empiezan con 200 y terminan con 350. Luego nos pregunta entre qué valores se encuentran todos los puntajes mostrados en la tabla. Entonces debemos buscar el valor mínimo, que vemos que es el primero que aparece con 200, y el valor máximo, que vemos que es el cuarto que aparece con 440. Así entonces la respuesta correcta debe ser la B, que aparece entre 200 y 440. Bien, en esta primera pregunta entonces marcamos la opción B. Acá tenemos la opción B. Listo. Segunda pregunta. En la segunda pregunta dice, una empresa oferta una vacante de empleo en la que ofrece un salario básico de 950.000 pesos y 75.000 pesos adicionales por cada año de experiencia que tenga el aspirante. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular el salario del aspirante? Acá dice A, multiplicar 950.000 por 75.000 pesos y sumar los años de experiencia. No tiene sentido porque dice que 950.000 es el básico y 75.000 por año de experiencia. Entonces debo seleccionar la que me diga 75.000 por los años de experiencia. Si tiene 5 años, pues multiplico 75.000 por 5 y le sumo 950.000. La B dice multiplicar 950 por los años de experiencia. No está mal, lo que voy a multiplicar es 75.000. Y la C dice multiplicar 950.000 sumar 950.000 al resultado de multiplicar 75.000 por los años de experiencia. Entonces, esa debe ser la opción correcta para esta pregunta. Entonces, ahí marcamos la opción C. La D dice sumar 950 y 75.000 y multiplicar el resultado por los años de experiencia. No, definitivamente es la C. Muy bien, vamos con la pregunta número 4. En la pregunta número 4 me dice lo siguiente. Me está diciendo que se registraron las tallas de zapatos de 41 estudiantes y se obtuvo que la mediana de los datos es 36. Como sabemos, la mediana es el dato que se obtiene de ordenar los números y ubicar el dato que está justo en la mitad de la distribución. Acá me preguntan cuál de las siguientes gráficas corresponden a la distribución de datos. Vemos que ya están ordenados todas las tablas. Acá va de 34 a 38, acá igual, ya todas están ordenadas de mayor a menor. Yo sé que para sacar la mediana debo dividir el total de datos, o sea, 41 entre 2 y este valor me da 20.5. ¿Sí? Este valor pues lo aproximo al entero más cercano, o sea que esto lo aproximo a 21. Con ese 21 va a ser la posición en la que se encuentra la mediana. Entonces debemos buscar el dato que ocupe el puesto número 21 y debe estar en 36, porque acá dice que la mediana es 36. Por ejemplo, acá 9 más 13 ya da 21, o sea que acá la mediana es 35 y necesitaba que me diera 36. En la B tengo 8 y 8, 16 y 1, 17. La mediana va a estar acá porque hasta acá está el dato 21. En la C tengo 2 y 8, 10 y 5, 15. O sea que la mediana está acá. Perdón, la mediana está acá en 37. Y en la D tengo 6 y 13. Eso me da 19. O sea que el dato 21 está acá. Entonces la respuesta correcta acá va a ser la opción D. Porque el puesto 21 está en el 36. Muy bien, vamos con la pregunta número 4 ahora, que me dice lo siguiente. Dice, en la tabla 1 y 2 se muestran algunos valores de las funciones f de x y g de x respectivamente. Acá tenemos entonces la gráfica x y f de x y g de x. No aparecen las funciones, sino una tabulación donde aparece desde menos 2 hasta 2 y la imagen de esos valores. Igualmente para g de x de menos 2 hasta 2 y la imagen para esos valores.
Luego nos dice, con estas funciones se puede crear una nueva función, hx igual a g de f de x. O sea, esto es composición de funciones. Para calcular los valores de esta función a partir de la información de las tablas 1 y 2, se debe efectuar el siguiente procedimiento. Acá nos dan entonces el procedimiento a seguir para hacer composición de funciones usando las dos tablas. Paso 1, escoger el valor de x con el que se va a calcular h de x. Entonces, por ejemplo, puedo escoger el menos 1. Entonces, escoge el valor menos 1. Paso 2, ubicar el valor escogido en el paso 1 en la columna x de la tabla 1 y tomar el valor f de x que se encuentra frente de este. Entonces, yo escogí el menos 1 y el que está al frente de este es el menos 2. Paso 3, ubicar el valor hallado en el paso 2 en la columna x de la tabla 2. O sea, ese menos 2 que me dio acá, vengo y lo ubico acá, miren. Aquí está. Esto es x menos 2. Y ahora me dice en el paso 4, el valor encontrado en el paso 3 corresponde a h de x. Ah, bueno, dice que luego de encontrar ese valor menos 2 y tomar el valor g de x que se encuentra al frente. O sea que el valor que se encuentra al frente también es menos 2. Entonces, dice que ese valor corresponde a h de x. O sea que ese valor es menos 2. Bueno, ahora nos dicen que con base en lo anterior es posible hallar el valor h de menos 2. Entonces vamos a seguir el procedimiento. Cuando yo voy a la tabla, acá busco el menos 2. Listo. Me dice que debo escoger el que está al frente, que es el menos 4. Luego ubicarlo en esta tabla, pero cuando lo busco en esta tabla el menos 4 no está. O sea que falta información en esta tabla para poder responder esa pregunta. Entonces, a lo que me están preguntando acá, que es si con base en lo anterior se puede hallar el valor h menos 2, la respuesta es no. La A dice no porque se desconoce la fórmula utilizada para calcular estos valores, y la C dice no porque falta información sobre la función g de x para completar el procedimiento. Esta es la respuesta correcta porque me están dando un procedimiento. Y si en la tabla g de x lo hubieran hecho desde menos 4, yo lo hubiera podido resolver sin ningún problema. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 5. Dice, la figura muestra los ciclos de limpieza de un antivirus a un disco duro, donde el eje vertical representa el porcentaje del disco duro que limpia y el eje horizontal el tiempo de limpieza en días. Acá tenemos entonces, estamos viendo que tenemos para la gráfica 1 o el itinerario 1, que se limpia el 100% del disco en 2 días. Y en el itinerario 2, que se limpia el 50% del disco en 5 días. O sea que si sigue proporcional, debería usar 10 días para limpiarlo al 100%. Ahora me dicen que una persona que quiere que la limpieza del disco sea completa y tenga una duración de 5 días, selecciona el itinerario 2. La selección de esta persona pues va a ser incorrecta porque en 5 días solamente le va a limpiar la mitad. Entonces, de las incorrectas tengo la A y la C. La A es incorrecta porque no cumple con el porcentaje de limpieza ni el tiempo de limpieza requerido. Bueno, con el tiempo sí cumple los 5 días, pero no con el 100%. Entonces, veamos la C. La C es incorrecta porque no cumple con el porcentaje de limpieza requerido. Entonces, efectivamente, lo que me hace que sea incorrecta es que no cumpla con el porcentaje de limpieza. Así entonces la respuesta correcta va a ser la C. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta. La pregunta número 6 dice lo siguiente. Ana dibuja un vitral de forma cuadrada dividido en 4 zonas como se muestra en la figura. Acá tenemos zona 1, zona 2, zona 4 y zona 3. ¿Cuál de las 4 zonas del vitral tiene mayor área? Pues sencillamente debemos seleccionar aquella que sea más grande, la que tenga más cuadros o rectángulos, como se ven acá. Está entre la zona 3 y la zona 1. La zona 3 tiene 1, 2, 3, 4 y 4 por 3. Y acá la zona 1 tiene 1, 2, 3 y medio por 3.
Entonces la zona 3 es la que mayor tiene el área. Así entonces me quedo con la C. Muy bien, veamos la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice lo siguiente. Una prueba atlética de 100 metros planos fue completada por Fernando en un tiempo de 25 minutos. Su entrenador le informa que su tiempo mejoró un 15% respecto al año pasado, pero Fernando no recuerda cuál fue el tiempo en esa prueba. Con el fin de encontrarlo, efectuó el siguiente cálculo. Entonces él multiplica 25 por 0,15, o sea, por el 15% le da 3,75 y ahora al 25 le suma ese 3,75 y le da 28,7. Fernando encuentra entonces que su tiempo de carrera el año pasado fue de 28,75 minutos. El cálculo de Fernando es incorrecto debido a que ya me están diciendo que esto es incorrecto. Bueno, acá el problema, el por qué es incorrecto es porque me está diciendo que el 15% es con respecto al año pasado. O sea que él tenía que calcular el 15% a lo que, el tiempo que tardó el año pasado, no al tiempo que tardó este año. Entonces, ese es el problema y por eso no es 28,7, sino que puede que sea un poco menos o un poco más. Entonces, veamos por qué es incorrecto. ¿Cómo justificamos eso? La A dice, calcula mal el porcentaje del 15% porque lo realizó sin divisiones. Eso no es cierto, 0,15 está bien. B, suma el valor obtenido, pero debe restarlo porque el tiempo de la prueba disminuyó. No, eso tampoco es cierto. C, el cambio del 15% es respecto al tiempo del año pasado. Eso sí, es cierto. Esa debe ser la opción correcta. Nuevamente la C. Y D, debe encontrar el valor correspondiente al 115% de 25. Ah, nos quedamos con la D. Listo. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 8. La número 8 dice lo siguiente. Acá dice que en una heladería venden paletas y conos. El sábado se vendieron X paletas y Z conos. Y el domingo se vendieron 3Z paletas y 2X conos. Cada paleta vendida a R pesos que genera una ganancia de 200. Y cada cono vendido a Q pesos que genera una ganancia de 500. ¿Cuál de las variables se necesita conocer su valor para hallar las ganancias obtenidas por la venta de todas las paletas el sábado y el domingo? Bueno, entonces, acá como me dice que él necesita conocer las ganancias obtenidas y las ganancias de él son de 200 pesos y de 500 pesos, ¿sí? Pues entonces no necesito saber, por ejemplo, el valor R y el valor Q en el que se vende cada paleta, ¿sí? Porque independientemente si vale 1.000 o 2.000 pesos, la ganancia ya está dada, que es de 200 pesos por paleta y de 500 pesos por cono, ¿sí? Entonces lo que ya necesitamos saber acá es el valor X y el valor Z, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vendió 10 paletas y 20 conos, pues yo multiplico esta X, que me da 10 paletas, por 200 y este 20, que son los conos, por 500, y así sé cuáles son las ganancias. Entonces acá me quedo con la D. Solamente necesita la opción X y Z. Bien. Pregunta número 9. La pregunta número 9 me dice lo siguiente. Dos funciones continuas se intersectan en los puntos de coordenadas menos 2,0, 0,6 y 2,12. ¿Cuál de las siguientes gráficas representan dos funciones que cumplan esto? Bueno, acá vemos que en la A y en la B ni siquiera hay dos funciones. Solamente hay una parábola y acá una función cúbica. Acá sí tengo dos funciones y acá tengo dos funciones. Pero acá están diciendo que se intersectan. Miren que las C no se están intersectando, solamente se están intersectando en este punto y en este punto. Mientras que en la D sí se intersecta en tres puntos, como me dice el enunciado, ¿cierto? Entonces, esta es la opción correcta. Confirmemos entonces, menos 2,0, menos 2 en X, 0 en Y, 0,6 y 2,12. Efectivamente, estos tres puntos, las tres coordenadas, coinciden correctamente. Muy bien.
Veamos ahora la pregunta número 10. La gráfica muestra las alturas sobre el nivel del mar de 9 puntos, por los cuales recorre un ciclista su trayecto. Pues acá vemos que empieza como a 1300 sobre el nivel del mar, el punto más bajo es como unos 900, tal vez 800, que es el punto 8, y el punto más alto es como 2700. Una manera de determinar cuántos metros asciende el ciclista en sentido vertical en todo el trayecto es. Bueno, entonces, si vemos la imagen anterior, pues estos son los ascensos que hace el ciclista. Este, este y este. Bueno, acá hay un leve, no, esto más bien es como constante, es plano, entonces no hay ascenso ahí. Entonces, hay que tener cuidado acá y es no ir a pensar que acá hay 2.600, que subió 2.600 metros, porque él empezó cerca de 1.300, ¿sí? Entonces solamente sube esta distancia. Entonces, para calcular eso hay que restar a este punto, y sé cuánto sube en esta distancia. A este punto le resto este punto y sé cuánto es esta distancia, y a este punto le resto este punto y sé cuánto es esa distancia, luego sumo esas tres y ya tengo cuánto fue el total en metros que él ascendió. Veamos qué me dice acá. Dice acá, suma las alturas correspondientes a los puntos 1, 3, 5, 7 y 9. Si yo sumo las alturas, se estaría tomando como si él empezara el 0 y él no empezó en 0. La B dice, calcular la diferencia entre las alturas de los puntos 2, 3, 4, 5 y 8, 9. Lo que les decía hace un momento. 2, 3, 4, 5 y 8, 9. Calculamos la diferencia entre esas distancias. Y sumamos estas diferencias. Efectivamente, eso es lo que he analizado inicialmente. Entonces, esa debe ser la opción correcta. Acá dice adicionar las alturas de los puntos 3, 5 y 9. Restarle a esta la suma de los demás puntos, ¿no? Y acá resta la altura del punto 9, la suma de las diferencias de los puntos 2, 3. Tampoco. Muy bien, entonces ahí nos quedamos con la opción B. Listo, pasemos a la siguiente pregunta, es esta que tenemos por acá. Y dice lo siguiente, pregunta número 11. En una encuesta realizada anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, se registra el número de automóviles afiliados al servicio de transporte público. Los resultados de esta encuesta se presentan en la tabla. Acá tenemos la tabla entonces. Luego me dice, de acuerdo con la tabla, si se ordenan las ciudades según el porcentaje de variación de menor a mayor, el orden correcto es. Entonces, me están diciendo porcentaje de variación, o sea, es este que tenemos acá, y dice que ordenarlo de menor a mayor. Recuerden que entre más grande sea un número negativo, más pequeño es. Entonces, el menor es Bogotá, que aparece con 9. Entonces, acá me queda entre la B y la C. Luego es Cali, que es 3,9. Entonces la C dice luego Cali. Luego debería seguir Medellín y por último Barranquilla. Entonces Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Entonces acá también es la opción C. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la pregunta número 12. Una compañía realizó una encuesta para conocer la cantidad de pacientes que se atendieron por varicela, sarampión, rubeola en el país durante 3 años. Los resultados se muestran en la tabla. Pues acá tenemos los resultados, tenemos la tablita, y luego me dice la gráfica que representa la cantidad total de personas atendidas por estas enfermedades durante los años observados es. Bueno, entonces en la gráfica no me está organizando por años, no me está pidiendo que organice por años, sino que saque el total de cuánto varicela, cuánto sarampión y cuánto rubeola. Veamos acá las gráficas. Acá inmediatamente viendo esta gráfica sé que la B y la D no me sirven, porque esta línea me sirve para variable cuantitativa continua. Aunque acá, esta es una variable cuantitativa discreta, pero miren que en el eje horizontal aparece varicela, sarampión y rubeola. Yo no puedo decir que entre varicela y sarampión hay 6.000. O sea que varicela empezó con 7.000, bueno, más o menos 7.000,
fue bajando hasta que llegó a sarampión y ahora es 6.000. O sea, eso no tiene sentido en ese caso. Yo podría decir que en el 2012, del 2012 a 2011, la varicela pasó de 6.000, de 7.000 a 6.000. Eso sí tendría sentido. Pero de varicela a sarampión no tiene sentido. Entonces mis opciones deben ser la A o la B. Entonces sencillamente vamos a ver cuántos hay de varicela, cuántos de sarampión, cuántos de rubeola y ver cuál gráfica lo representa correctamente. Entonces veamos, varicela. Voy a sumar 5.000 más 4.000 me da 9.000, más 7.500 me da 16.500. Sarampión, esto me da 9, esto me da 10.000, también me da 16.500. Varicela y sarampión. Y rubeola, 4 y 3, 7, esto da 8 y 4, 12. Entonces 16.500, 16.500 y 12. Veamos las gráficas. Las dos igualitas, míralas acá, este debe ser el 16.500 y este debe ser 12. La respuesta correcta, una vez más, es la opción C. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta, la pregunta número 13. La pregunta número 13 dice lo siguiente. La gráfica muestra información sobre las quejas que se reciben en un punto de servicio al cliente de una compañía telefónica celular. Bien. Ahora me dice, ¿cuál de las siguientes tablas muestra la cantidad de personas y el porcentaje acumulado por cada tipo de queja? Miren que ahora lo contrario, antes pasamos de tabla gráfica, ahora tenemos que pasar de gráfica a tabla. Entonces acá tenemos cantidad de personas, que son las barras. La cantidad de personas empieza en 60 y termina como en 5. Y acá el porcentaje acumulado. Vemos que el porcentaje acumulado, tengo que verlo acá, en este eje, empieza en 30 y termina en 100. Tiene mucho sentido que termine en 100 porque es un porcentaje acumulado. Entonces, ahora veamos las tablas. ¿Qué me muestran las tablas? Veamos las tablas. Miren, ninguna termina, porcentaje acumulado, la única que termina en 100 es la C. Y también la única que empieza en 60. Ah, bueno, acá hay otra que empieza en 60, miren. Pero está aumentando. Cuando vimos que de 60, ella disminuía hasta llegar a 5. Y en porcentaje empezaba en 30 y llegaba a 100. Entonces, esta es la opción correcta acá. Muy bien. Esto fue rápido. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. La pregunta número... Ah, bueno, este es el enunciado que me dice que es para resolver las preguntas 14 y 15. Dice, en un estudio se analizó el salario de 200 personas, de las cuales 164 tenían deudas por tarjetas de crédito con una entidad bancaria. En la tabla 1 se muestra la distribución de 200 personas según en su salario, y en la tabla 2 se muestra el porcentaje del salario que destinan para pagar las cuotas mensuales de su tarjeta de crédito. Veamos qué preguntan y ahí sí entramos a analizar las tablas. Entonces la pregunta 14 dice, con los datos de las personas que destinan 15% de salario a cuotas mensuales de tarjeta de crédito, se planea efectuar el siguiente procedimiento. O sea, acá me dan un procedimiento y con ese procedimiento debo trabajar. Entonces, paso 1, determina los salarios de las personas. Entonces, acá como me están diciendo que son las que destinan el 15%, en esta tabla aparece, mírenlo acá. Entonces, cuando dice 15% para pagos de tarjeta de créditos, hay 15 y hay 35. Yo debo ubicarme en las de 15, que es el que me están indicando que debo seguir. Entonces, el salario pues es el mismo de todos, ¿no? 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000 y 3.000.000. Ahora me dice, acá dice, paso 2, determina el porcentaje del salario que destina a cuotas mensuales de tarjeta de crédito. Pues es el 15%, allá me lo está diciendo. Y paso 3, multiplicar los resultados del paso anterior. Entonces, multiplicar 15% por cada salario. O sea que voy a sacarle el 15% a 1.000.000, a 1.500.000, a 2.000.000 y a 3.000.000. Vamos a hacerlo por acá entonces. Bueno, vamos a sacar porcentaje de forma mental. Sabemos que el 15% de 1.000.000 pues es 150.000, ¿cierto? Entonces bájalo así en 150. El 15% de 1.500.000, pues si el de 1.000.000 es 150, el de medio millón pues es la mitad, 750. De 150 más 750 pues me da 225. Listo, entonces ahí tenemos el de 1.500.000.
Ahora vamos a sacar el de 2 millones, ¿sí? El de 2 millones, pues, sería el 15% de 1.150.000, entonces el de 2 millones es el doble, o sea, 300. Y acá el de 3 millones, pues sería tan fácil como multiplicar 150 por 3, o sea, 450. Para sacarle el 15% a 3 millones. Entonces, estos son los porcentajes, estos porcentajes que tengo acá, es lo que paga cada persona de su sueldo para las tarjetas de crédito. 150.000, 225.000, 300.000 y 450.000. Bien, veamos entonces, acá en la siguiente me dicen, bueno, acá dejo los valores. En la siguiente me dicen, con este procedimiento es correcto afirmar que el que paga mensual, el pago mensual de quienes tienen un salario de 3 millones se supera en 150 a quienes pagan un salario de 2 millones. Entonces acá, 1 millón, 2 millones, perdón, 1 millón, 1.500.000, 2 millones y 3 millones, como aparece acá en la tabla, ¿sí? 1.500.000, 2 millones y 3 millones. Me está diciendo que los de 3 millones superan en 150.000 a los de 2 millones. Si es cierto, mire, este paga 450 y este paga 300, entonces esta es la correcta. Descartemos los demás. Dice, el pago mensual de quienes tienen un salario de 3 millones supera en 100.000. No es cierto, supera en 150.000. El pago mensual de quienes tienen un salario de 1.500.000 supera en 150.000. No, supera en 75.000. Y el pago mensual de quienes tienen un salario de 1.500.000 supera en 100.000 a quienes tienen un salario de 1.000.000. No, lo supera en 75.000. Entonces, efectivamente, confirmamos una vez más que la opción correcta es la A. Listo. Ahora vamos con la pregunta número 15. La pregunta número 15 me dice, ¿cuál es el salario promedio de las 100 mujeres? Entonces, acá veamos porque dice que 100 mujeres, inicialmente nos dicen que eran 200 personas. Ah, bueno, entonces acá en el salario quiere decir que hay 50 hombres, perdón, 100 hombres y 100 mujeres, porque es 50% cada cantidad. Y me dice que calcule el salario promedio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarle el 18% a 200 para saber cuántas mujeres son acá, las que ganan 1 millón. Luego el 10% de 200, o sea, 20, para saber cuántas ganan 1.500.000. 14% y 8% a 200 para saber cuántas mujeres ganan 2 millones y 3 millones. Así, pues, conociendo eso, multiplico el número, por ejemplo, acá que son 20 mujeres las que ganan 1.500.000, multiplico 1.500.000 por 20, lo mismo hago con este y con este, sumo todo eso y lo divido entre las 100 mujeres. Pero analicemos algo que nos ahorra mucho ese procedimiento. Nosotros sabemos que el promedio es una medida de tendencia central, por eso se llama media aritmética o promedio. Entonces, el dato menor es 100 y el dato mayor, el dato menor es 1 millón y el dato mayor son 3 millones. Miren acá, 1 millón y 3 millones. Como está distribuido de forma equitativa, ¿sí? No hay un desbalance de que acá haya un porcentaje muy pequeño, acá uno muy grande. Él siempre va a apuntar hacia el centro. Entonces va a quedar entre 1.500.000 y 2 millones, la respuesta. Difícilmente me va a dar 1 millón o 3 millones que son los extremos. O difícilmente no, es imposible que sea menor a 1 millón o mayor a 3 millones. Como por ejemplo la opción D, que me está dando 3.750.000. Si el salario máximo es de 3 millones, no puede ser 3.750.000, entonces así descarto la D. Y también puedo descartar los extremos, que es 1 millón y 3 millones. Y la única opción que me queda va a ser la B, que es 1.700.000. Yo decía que era entre 1.500.000 y 2 millones, pues debe ser 1.700.000. Si hacemos el cálculo, ahí nos vamos a dar cuenta que efectivamente es 1.700.000, pero no es necesario porque la respuesta nos lo está dando de forma muy sencilla. Muy bien, veamos la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. En un colegio se ofrecen 6 deportes para que los estudiantes los practiquen durante el año. Un estudiante elaboró una tabla que relaciona la cantidad de deportes que puede escoger y la cantidad de posibilidades distintas que hay para seleccionarlos.
Entonces acá tenemos cantidad de deportes y número de casillas. Vemos acá que él usó la fórmula de combinación. Aquí me hacen el recuerdo cuando es una combinación que no importa el orden, cuando es una permutación que sí importa el orden, y me dicen que es un factorial. Ahora dice, de un conjunto de elementos se debe seleccionar el elemento. Bueno, y ahora me preguntan, de acuerdo con la información anterior, ¿es correcta la información que aparece en la tabla? O sea, esto que hizo el estudiante. Como me están hablando de deportes, decir baloncesto y fútbol es lo mismo que fútbol y baloncesto. O sea, el orden no importa. Entonces está bien que use combinaciones. Efectivamente, lo usa una combinación y si analizamos el proceso, pues está bien hecho. Entonces, aunque acá lo que me piden analizar es si está bien usar combinaciones o debió usar permutaciones. Entonces, la respuesta es sí. Debe ser la C o la D. La C dice sí porque usó la fórmula de permutaciones. Ahí ya me devuelvo. Él no usó la fórmula de permutaciones, usó la fórmula de combinaciones. La D sí porque usó la fórmula de combinaciones, puesto que el orden en que se escojan los deportes no cambia las posibilidades. Entonces, la D es la opción correcta en esta pregunta. Veamos la pregunta número 17. La pregunta número 17 dice lo siguiente. En la clase, el profesor de matemáticas le pide a sus estudiantes que hallen el número que cumpla de manera simultánea las siguientes condiciones. 1. Sea divisible por 2 y por 5. 2. Al dividirlo entre 4, su residuo sea 2. Andrés plantea que el número que cumple esta condición es 40. Respecto a la respuesta de Andrés, es verdadero afirmar que. Entonces vemos acá la condición 1. Termina en 0, el 0 es considerado par, o sea, es divisible por 2. Y cuando termina en 0, también es divisible por 5. Cumple esa condición. 2. Al dividir entre 4, su residuo sea 2. Cuando yo divido 40 entre 4, eso me da una división exacta, o sea que su residuo es 0 y no 2. Entonces, no cumple las dos condiciones de este 40. Entonces, la afirmación es incorrecta, debo escoger la A o la C. La A dice incorrecta porque 40 también es divisible por 10. No, eso no es la razón por la que no sirva. Y la C es incorrecta porque al dividir 40 entre 4 se obtiene un residuo diferente al 2. Entonces, es la C. Ese fue el problema. Si el residuo me hubiera dado 2, no habría tenido dificultad. Bueno, pasemos a la pregunta número 18. Dice, un estudio quiere determinar la relación entre la cantidad de casos de dengue que se presenta en un municipio cada mes y la precipitación, que es la cantidad de lluvia. Al presentar el estudio, el investigador concluye la siguiente diapositiva. Tenemos acá entonces nuestra diapositiva, cantidad de casos de dengue, precipitación mensual, o sea, la cantidad de lluvia. Acá vemos que empieza en 20 y termina en 180. Y a la vez la cantidad de casos de dengue empiezan como en 15 y terminan en un poco más de 90. Bien, dice el coeficiente de correlación indica el tipo de relación que existe entre ambas variables. Acá vemos que tenemos una función lineal 0,8x más 7,98 y nos dice que el coeficiente de correlación es 0,85. Puede que no tengamos idea de qué es un coeficiente de correlación, pero acá nos explica. Un coeficiente positivo indica que al aumentar los valores de la variable independiente genera un aumento de los valores de la variable independiente. La variable independiente siempre está en X, entonces al aumentar en X también aumenta en Y, en ese caso es positivo. Y negativo indica que al aumentar los valores de la variable independiente genera una disminución de los valores de la variable dependiente. O sea que acá esto ocurre cuando la función es decreciente. Solo en ese caso. O sea que aquí la función va a tomar esta forma, va en forma decreciente. Es como si la dibujara de esta manera, ¿sí? Así. Esta sería una función
decreciente, entonces cuando es decreciente, el coeficiente de correlación es negativo y cuando es creciente, el coeficiente de correlación pues va a ser positivo. Veamos qué nos preguntan acá. Con base en esto, una persona que observa la diapositiva afirma que hay un error en la información presentada. ¿Cuál de los siguientes argumentos permite justificar esta afirmación? Veamos entonces primero cuál fue el error. Acá tenemos la función, el coeficiente de correlación. Mírenlo acá, me dicen que es de menos 0,85. Según esta información, si aumenta en X y aumenta en Y, o sea, es creciente, su coeficiente es positivo, no negativo. Negativo es como si sería si apareciera como en la línea roja. Y es que a medida que aumentan la precipitación, disminuyeran los casos de dengue. Y no es eso lo que ocurre. Entonces veamos qué dice las opciones. A medida que aumenta la cantidad de casos de dengue, disminuye la correlación. Luego la precipitación debe ser negativa, ¿no? A medida que aumenta la cantidad de casos de dengue, disminuye la precipitación. No, aumentan las dos. A medida que aumenta la precipitación, aumenta también la cantidad de casos de dengue. Luego la correlación debe ser positiva. Aquí apareció la respuesta correcta. Y la D, a medida que aumenta la precipitación, aumenta también la correlación. Luego la cantidad de casos de dengue debe ser positiva. La correlación aumenta o disminuye. Bueno, acá no sabemos cuándo aumenta, cuándo disminuye, solamente sabemos cuándo es positiva y cuándo es negativa. Entonces así nos quedamos con la opción D. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, la pregunta número 19. Nos dice, la función PT igual a 3T medios más 1 permite estimar la cantidad de puntos que un equipo de baloncesto tiene en un tiempo T en minutos. La tabla que muestra el número de puntos que tendría el equipo en un partido al cabo de 9, 12 y 17 minutos es. Bueno, acá lo que debo hacer es tomar cada uno de estos valores, reemplazarlos en la función por T y ver qué valor me da de estos que aparecen acá. Entonces empecemos con el primero, vamos con el 9. Hagámoslo de forma mental. El 9 lo reemplazo por esta T, entonces P de 9 es 3 por 9 sobre 2 más 1. Entonces 9 por 3 27. La mitad de 27 es 13.5 más 1, eso me da 14.5. Ya entonces descarto la B y la D no están ni cerca y me quedo con la C. Confirmemos otro valor, el 12. 12 por 3 me da 36. Divido 2, 18, más 1, 19. Nuevamente la C es la única que lo tiene. Ahora con el 17. 17 por 3. 7 por 3, 21. 1 y llevo 2. 3 por 1, 3 y 2, 5. O sea, 51. 51 dividido 2 da 25.5 más 1, 26.5. O sea que está entre 26 y 27. Efectivamente, la respuesta correcta entonces es la C. Veamos la pregunta número 20. En la pregunta número 20 nos dice lo siguiente. En el siguiente diagrama de árbol presenta la relación entre 5 acciones aleatorias que puede realizar un brazo mecánico. Tenemos la gráfica. De acuerdo con el diagrama de árbol, para que el brazo mecánico efectúe la acción V, es necesario que realice anteriormente las acciones. Veamos entonces que acá, pues para realizar V, que es esta que aparece acá, para realizar V tiene que realizar primero Y y luego realizar X. Entonces depende de X y Y. Y la opción que me muestra esta dependencia, vemos acá que es la B, X y Y, porque el diagrama se observa que la acción V depende de estas dos acciones. La A dice YZW, la C ZW y la D X, Y, Z. Entonces no es necesario todo eso. Listo. Pregunta número 21. Pregunta número 21 dice lo siguiente. Rosendo solicitó al banco un préstamo de 200.000 pesos para calcularlo en 5 pagos mensuales. Cada mes abona 40.000 a la deuda y paga un interés del 10% sobre el saldo a la fecha. Entonces, ese 10% ahí es crucial, que es el interés. La tabla muestra la cantidad de dinero que Rosendo debe pagar las dos primeras cuotas.
Entonces vemos que acá el 10%, recuerden que para sacar el 10% sencillamente a 200.000 le quito un 0, me quedan 20.000, 40.000 que la cuota fija que acordaron, o sea, paga 60.000. Ya para el siguiente mes no debe 200, sino 160. Entonces le quito un 0 a 16.000, a 160 y me queda 16.000. Más 40.000 me da 56.000. Ahora me dicen, ¿cuál es el valor que se debe pagar Rosendo por la cuota número 3? Entonces, nuevamente, al 120.000 le quito un 0, me queda 12.000 acá. Más 40.000, pues me da 52.000. Entonces, la opción correcta acá es la que diga 52.000, o sea, la B. Muy bien, veamos la opción, la pregunta. Me dice que con este enunciado haga la 22 a la 24. Veamos entonces. Acá tenemos, la tabla muestra los productos fabricados en la empresa de calzado y algunos datos asociados a ellos para el año 2014. Entonces, bueno, tenemos la tabla, la analizaremos luego de ver la pregunta. Para calcular la participación de un producto específico en la utilidad total, se efectúa el siguiente procedimiento. Acá nos dan un procedimiento para realizar la utilidad total. Luego me dice si la utilidad neta total en la empresa en el año 2014 fue de 17 millones. La participación de las zapatillas, que hay que tener en cuenta esas zapatillas, que es clave. Esas zapatillas va a ser clave ahí. ¿Sí? Pongámoslo de color rojito. Y acá estos 17 millones que son la utilidad total. Solo el 17 millones. Listo. Bien. Entonces, en ese año se encuentra entre. Entonces, vamos a realizar el procedimiento paso a paso y vamos allá. Entonces, acá dice paso 1. Se halla la diferencia entre el precio de venta y el costo de fabricación. Entonces, vamos a trabajar con las zapatillas. Entonces, zapatillas. Costo, precio de venta y costo de fabricación. Diferencia, pues se resta. A 30 le quito 25. Eso me da 5.000. Vamos a poner por acá el paso 1. ¿Qué me está dando? 5.000. El paso 1 me da 5.000. Listo, paso 2. Se multiplica esa diferencia por la cantidad de unidades vendidas. Vemos acá entonces que las unidades vendidas son 800. Entonces voy a multiplicar ese 5.000. Ya acá en un paso 2, voy a multiplicar ese 5.000. Ese 5.000 lo multiplico por 800. Entonces, multiplico 8 por 5 me da 40 y lo aumento 5 ceros. 1, 2 y 1, 2, 3. Entonces me está dando 4 millones. Tenemos ese valor. Luego dice, el resultado obtenido en el paso anterior se divide entre la utilidad neta total. Entonces acá lo que me está diciendo es que este valor lo debo dividir entre la utilidad neta total, que es esta que tenemos acá, 17 millones. Entonces 4 millones, ponerlo así, lo divido entre 17 millones. Esa división la debo hacer. Entonces, 17 en 4 no está, entonces 0 y pongo una coma. Acá al 4 le pongo un 0, saca 40. 17 en 40 está dos veces. 17 por 2 da 34, a 46. Ahí le puedo agregar otro 0, o sea 60. El 17 en 60 estaría unas 3 veces, o sea que me da 0,23. Paso 4, se expresa este resultado como porcentaje multiplicándolo por 100. Si multiplicamos esto por 100, pues corro la coma 2 espacios, o sea que esto me da 23%. Entonces, buscamos la opción que diga 23%. Bueno, dice de 20 a 40, de 0 a 20, de 40 a 60, entonces en la B, que es donde estaría el 23%. Muy bien, veamos la siguiente pregunta que tiene que ver con este mismo contexto. Acá nos dice, el contador quiere saber el valor total en pesos de las ventas de un producto. ¿Qué operación debe efectuar para hallar este valor? Pues veamos la tabla. Dice el valor total en pesos de ventas de un producto. Entonces, mirando la tabla acá,
vemos que están las unidades vendidas, por ejemplo, para botas. Entonces debo saber cuántas unidades vendió y el precio de venta. El precio de venta es de 32.000, lo multiplico por 500 y así sé cuánto dinero se recoge por las botas. Entonces debo escoger la opción que diga multiplicar precio de venta por unidades vendidas. Vemos que la única que dice multiplicar es la A. Mire, sumar, dividir, restar. Multiplicar el precio de venta del producto por el número de unidades vendidas. Entonces, efectivamente, es la A. Muy bien, pregunta número 24. Veamos qué dice la pregunta número 24, que tiene que ver con el mismo contexto nuevamente. Dice, la empresa vendió todas las unidades fabricadas. El gerente quiere saber cuál producto invirtió la mayor cantidad de dinero. Para ello se efectúa el siguiente procedimiento. Es 1. Lista los productos ordenados de menor a mayor según su costo de fabricación. Para cada tipo de producto multiplica el costo de fabricación por las unidades vendidas. Y 3. Compara los resultados obtenidos en el paso anterior y elige el mayor. Luego acá me dicen cuál de los pasos descritos en el procedimiento anterior no se requiere, o sea, cuál de estos pasos no es importante. Entonces vemos que el paso 2, multiplicar el costo de fabricación por el número de unidades vendidas, pues es muy importante para saber cuánto dinero se invirtió. Y luego comparar y escoger el mayor, pues también es clave. Acá esta lista de ordenar los productos de menor a mayor antes de multiplicar es innecesario, porque miren que si yo ubico el costo de fabricación, primero iría, por ejemplo, este, ¿sí? Perdón, de menor a mayor, primero iría esta, que se vendieron 800. Luego iría esta, que se vendieron 500. Y luego iría esta, que se vendieron 2000. Pero cuando yo multiplique, ese orden puede cambiar. Entonces, no es necesario ni útil ordenarlos. Entonces, acá debo seleccionar el primero, que es entre la A y la D. El primero porque la cantidad de tipos de productos fabricados por la empresa es pequeña. Bueno, acá en realidad no importa si es pequeño o grande, no tiene nada que ver. La D, el primero porque al ejecutar el paso 2 es posible que cambie el orden obtenido. Entonces, ahí está, la opción correcta es la D. Bien, veamos la pregunta número 25 y ya con esta terminamos esta serie de preguntas. La pregunta 25 dice lo siguiente. En el patio de una casa hay una piscina rectangular vacía de 2,5 metros de largo y 1,5 metros de ancho y 1 metro de profundo. El dueño de la casa cuenta con agua almacenada en 100 baldes con 5 litros de capacidad cada uno. Para saber si esta cantidad de agua es suficiente para llenar la piscina, efectúa el siguiente procedimiento. Acá tenemos los pasos 1, 2 y 3. Y luego me dicen, teniendo en cuenta el proceso anterior, cuando el dueño deposite el agua en la piscina, obtendrá ¿qué? Debo seguir los pasos que me están dando al pie de la letra y encontrar la respuesta. Calcula el volumen de la piscina multiplicando sus dimensiones. Entonces vamos a multiplicar. Dice que la piscina tiene 2,5 metros de largo, entonces esto es 2,5. Bien, esto lo voy a multiplicar por 1,5 metros de ancho, o sea, por 1,5, ¿sí? Y luego me dice que esto lo tengo que multiplicar por 1 metro de profundo. Entonces, básicamente, la multiplicación va a ser de 2,5 por 1,5, porque si eso multiplico por 1, pues me sigue dando lo mismo. Y la multiplicación de 2,5 por 1,5 me da 3,75. ¿Sí? Entonces, eso serían metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos. Muy bien. Paso 2. Calcula la cantidad de agua disponible multiplicando la capacidad de cada balde por la cantidad de baldes. Mire que me dicen qué hacer y cómo hacerlo. Entonces los 100 baldes los multiplico por 5. Acá 100 por 5, que eso me haría entonces 500 litros. Y luego en el paso 3, convierte la cantidad anterior a metros cúbicos dividiendo entre 1000. Listo, me están dando el otro paso. Entonces me dicen que este 500 lo divida entre 1000 y obtenga pase de litros a metros cúbicos. Entonces acá se me cancelan 2 ceros con 2 ceros, me queda 5 sobre 10, que eso sería 0,5,
y estos son entonces metros cúbicos. Entonces, esta es la cantidad de agua que tengo para cubrir 3,75 metros. O sea, ni siquiera tengo para cubrir 1 metro cúbico. Teniendo en cuenta el procedimiento anterior, cuando el dueño deposite el agua en la piscina pues tendrá un poquitico de agua nomás. Entonces, A, el agua llenaría menos de la mitad de la piscina, sí, de hecho llenaría incluso menos de un cuarto. B, el agua llegaría justo a la mitad de la piscina, el agua llenaría exactamente la mitad, llenaría exactamente la piscina, el agua sobrepasaría, no, la A, llena menos de la mitad de la piscina. Listo, esto ha sido todo por este video. Dejamos por ahí, muchas gracias.